Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo me copia? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo se escucha el audio? Perfectamente. Gracias, gracias, Fernando. No olviden, por favor, registrarse siempre en el chat de la grabación. De acuerdo. Bien, buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes a todos los que ya están conectados. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, en un par de segundos, una vez que los compañeros se conecten en su totalidad, empezamos con la clase del día de hoy. Después de haber compartido la anterior clase, el primer tema, como ya el ingreso más bien, al avance de materia con respecto a los bienes. Independientemente de la diferenciación que hemos realizado el día miércoles concretamente, hemos podido compartir también la clasificación que se establece con respecto a los bienes. Es importante, les decía, que manejemos esta clasificación en virtud de que va a ser la base para ir abordando cada uno de los temas más adelante y además para conocer las materias que posterior a este semestre se vienen, ¿ya? El día de hoy, recordarles siempre, por favor, no olvidarse de registrarse en el chat con nombres completos. El día de hoy vamos a compartir el segundo tema que tiene que ver con la posesión. ¿Quiénes han revisado plataforma Moodle, chicos? ¿Ya cuentan con usuario y contraseña? Sí, doctor, ya podemos. ¿Ya han podido acceder? Sí, doctor. Sí. Bien, se han debido dar cuenta que he empezado a subir ya todo el material que hemos venido viendo, aunque tengo que subir el texto guía y además del plan global en la primera parte, pero ya las grabaciones, los enlaces de ingreso a cada clase están ya ahí, el tema más la diapositiva del primer tema que hemos utilizado. También han debido advertir que ya está en plataforma la prueba diagnóstica, ¿cierto? La cual está abierta. La prueba diagnóstica es, como de costumbre, una prueba para posibilitar la medida en la que tenemos que hacer ciertos ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por favor, está abierto con fecha de inicio, fecha de final. Son 10 preguntitas que ustedes las deben de contestar vía plataforma. No esperen el último momento. Espero que muchos lo hayan hecho. Voy a revisar una vez terminada la clase. Entonces, para poder, como les decía, establecer algunos ajustes que tengamos que hacer a medida que vayamos avanzando los temas. Bien, el día de hoy vamos a abordar el tema de la posesión. Con la idea clara de lo que es un bien con respecto a nuestra materia y además diferenciarlo doctrinalmente con lo que significa cosa, vamos a ingresar a abordar
el concepto de ese vínculo jurídico de una persona con relación a un bien. Van a ser distintos los tipos o las clases de bienes que vamos a ir de manera muy indistinta tocando a medida que se vayan presentando los institutos jurídicos que componen esta materia. Uno de estos institutos jurídicos, chicos, es la posesión, que en derechos reales, es decir, en esta materia, significa tener, significa poseer algo. En un primer vistazo, y a raíz de ingresar en un entendimiento significativo, vamos a entender por posesión precisamente al acto de tener o de poseer algún bien, alguna cosa corporal o material, donde va a intervenir la intención o el ánimo de conservarla para sí o, en su caso, tenerla o poseerla para otro tercero. Poseer, sinónimo de tener algo, no necesariamente del cual somos dueños. Desde el punto de vista del derecho real, la posesión viene a ser ese acto por el que una persona está en posesión, está en la tenencia de algún bien, pero existe de por medio el ánimo o la intencionalidad de hacerme propietario, de tener para mí en propiedad más adelante aquel bien sobre el cual en primera instancia ejercí una posesión. ¿Para qué ejerzo esa posesión? Para poder usar, gozar o disfrutar de ese bien. Para mi provecho. Para mi provecho. El hecho de poseer algo, chicos, algún bien, no significa que sea propietario de ese bien. Ojo. Cuando hablemos del instituto jurídico en materia de derechos reales de la posesión, sí vamos a entender que tenemos algo en nuestro poder, que poseemos algo, algún bien, que existe el ánimo, la intencionalidad de hacerme dueño, pero que definitivamente la uso, disfruto, me aprovecho. ¿Ya? Por eso, Marcel Planiol, que no es nuevo para ustedes, ha manifestado que la posesión es un estado de hecho, no es un estado jurídico, es un estado de hecho, que consiste en detentar, ¿ya? Detentar lo usa como sinónimo de poseer, de tener algo, de estar a cargo de algo. De modo exclusivo y ejecutar sobre ese bien, sobre ese algo, actos materiales de uso y goce. Usar y gozar como si fuera mío, como si fuera nuestro. En resumidas cuentas, Planiol nos dice, la posesión es un estado de hecho por el cual una persona posee algo, algún bien, de modo exclusivo y ejecuta sobre ese bien, ¿sí?, el uso y el goce, como si fuera el verdadero dueño. Eso nos está diciendo Planiol. Ahora bien, el artículo 87 de nuestro Código Civil, de forma textual, señala: la posesión es el poder de hecho. Hago énfasis en los términos poder de hecho porque no nos está indicando que sea un poder jurídico o un poder de derecho. Nos está diciendo que es un poder de hecho. Cuando digo poder de hecho, estoy hablando de la potestad de ejercer algunos actos sobre un bien de manera directa, sin que interese si es mío o no es mío, o sepa o no sepa a quién pertenece ese bien. Entonces, siendo la posesión un poder de hecho,
ejercido sobre una cosa o sobre un bien mediante actos que denotan la intención de tener sobre ese bien el derecho de propiedad u otro derecho real. Acá donde ven ustedes en la diapositiva la palabra atención, ¿sí? Vamos a corregir porque tiene que ser intención. Entonces, más o menos aterrizamos en la conceptualización o definición que nos muestra Planiol. El Código Civil, conforme establece en su artículo 87, nos está diciendo que la posesión es aquel poder de hecho, ¿sí?, que tiene una persona sobre un determinado bien, ¿cierto?, mediante actos que hacen ver la intención de hacerme dueño de ese bien. Lo que no puedo olvidar es que la posesión de ninguna manera constituye derecho propietario. Es simplemente el acto de tener, poseer un bien o cosa sobre el cual demuestro con los actos la intencionalidad que tengo de hacerme dueño. Ahí van a hacer una pequeña pero gran diferencia con respecto al término posesión, con referencia al término detentación, que más adelante lo vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces, para hablar de posesión, tenemos que estar conscientes y tomar muy en cuenta que la posesión tiene dos elementos constitutivos, dos importantes elementos que lo constituyen, para cumplir con lo que su definición pregona. Estos dos elementos son el corpus y el animus, ¿ya? El corpus y el animus. Corpus viene de cuerpo, es el elemento material de la posesión, ¿sí? Tiene relación con el término positionis, ¿cierto? Estoy en posesión de algo, tengo algo en mi poder. El segundo elemento es el animus, que viene a ser el elemento espiritual, ¿sí? Este elemento espiritual denominado animus no es otra cosa que la intención, el interés que yo tengo como persona de actuar como un verdadero propietario sobre un bien. Entonces, cuando hablemos de cuáles son los elementos que constituyen, que conforman una posesión, son dos. El elemento corpus, elemento material, cuerpo, materia, tangible, y el elemento animus, el ánimo, la intención, la intencionalidad que tengo de hacerme dueño. ¿Está claro? Ahora bien, cuando hablamos de posesión, al ser estos dos elementos constitutivos de la posesión, debemos entender de pronto que los dos elementos deben coexistir entre sí y al mismo tiempo. Caso contrario, estaríamos frente a una situación en la que solamente puede estar el elemento corpus y ausente el elemento animus. Es decir, el elemento corpus que demuestra la posesión material sobre un bien, gozando de ese bien, y el elemento animus no existiría, o sea, no tengo el interés, la intención de hacerme dueño. Y de ser así, no podría constituirme o considerarme como un poseedor, sino tendría que ser considerado como un detentador, como un simple detentador. ¿Alguien entiende qué significa detentación? Chicos, ¿qué es detentar o detentación? Doctor, disculpe,
Adelante. Se me fue la señal del internet y no pude escuchar bien qué era corpus y animus. Ya, Cuando ya. lo escucho, No hay problema. No hay por problema. favor, ¿Quién más, chicos? Estaba mencionado de tentación, ¿qué significaba, no? De tentación es posesión ilegítima, doctor. Ya, ¿y cómo podríamos explicar entonces en este tema? Es cierto, los términos técnicos vendrían a ser una posesión ilegítima. Bien, vamos a entender lo siguiente. Para la compañera que hace un momento pidió una reiteración. Está claro que definiendo la posesión es el poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien para usar y gozar ese bien con la intención de hacerme dueño. Objetivamente así lo vamos a manejar. La posesión es un poder de hecho que tiene una persona sobre un bien o cosa, si quieren llamarle así, para usar y gozar de ese bien con el ánimo, con la intención de hacerme dueño. Esa es la posesión. En otros términos más técnicos, el artículo 87 del Código Civil lo define así. Bien. Este instituto jurídico de la posesión tiene dos elementos constitutivos. Dos elementos. El elemento corpus, que viene a ser el elemento material, corpus de cuerpo, materia, ¿no? Que viene a ser, les decía, el elemento material, es decir, aquella realidad somática, aquel cuerpo que está en posesión de un bien. Resulta que he visto haber un terreno baldío, no hay muestras ni señas de quién pertenezca, voy a poseer, voy a estar sobre ese bien, nadie me va a molestar, nadie aparece, empiezo a limpiar, empiezo a deshiervar o como le quieran llamar. Corporal, materialmente, estoy ejerciendo la posesión sobre ese bien, ¿no? Sobre ese bien. Ese es el corpus, cuerpo, elemento material. El segundo elemento es el elemento animus, como sinónimo de elemento espiritual, pero principalmente que significa la intencionalidad, el ánimo que estando en posesión de ese bien, el ánimo de hacerme dueño, la intencionalidad de pensar en hacerme dueño de ese bien. Desde el punto de vista de los elementos constitutivos de la posesión, ambos, tanto animus como corpus, deben coexistir. Para hablar de posesión, ambos deben estar presentes. Pero dice, caso contrario, estaríamos frente a una institución jurídica distinta a la posesión, que sería la de tentación. Y ahí el compañero nos decía que es la posesión ilegítima. Para mejor entender, vamos a ver, ¿sí?, una diferencia primero con la posesión. La posesión, el poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien para usar y gozar. Cuando veamos la propiedad, solo en este momento para hacer la diferencia, cuando veamos la propiedad ya no va a ser un poder de hecho. La propiedad va a ser un poder de derecho, un poder jurídico que una persona tiene sobre un determinado bien para usar, para gozar, pero también para disponer. Poder de disposición que no tiene la posesión sobre un bien. Es decir, la posesión me sirve para usar y gozar de un bien. La propiedad la uso, la gozo,
y como propietario tengo el derecho de disposición, de disponer como yo quiera. Si quiero regalo, si quiero vendo, si quiero alquilo, como se quiera. De ahí que la posesión es poder de hecho y la propiedad poder de derecho o poder jurídico. ¿Sí esto? Perfecto. Veamos la diferencia, antes de pasar aquí, de la detentación con la posesión. Aquí. Bien. En el ejemplo que utilizaba, he llegado hasta esta zona, he encontrado un pedazo de terreno deshabitado, he empezado a limpiar, nadie ha venido a molestarme, me he levantado unos cuartitos, nadie ha venido a pararme en la obrita, he puesto plantitas, he limpiado la acerita, la callecita, con el tiempo he levantado el muro, nadie me ha molestado, los vecinos solamente me han observado. He hecho colocar servicios básicos, agua, luz y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Podría decirse que soy poseedor o soy simple detentador? ¿Existe el elemento corpus y el elemento animus en el ejemplo que les acabo de dar o no existe? Sí existe, doctor. Otro ejemplo. Vamos a dejar el terreno ahí quieto todavía. Llego a cierto barrio, a cierta zona. Estoy buscando un departamento en alquiler. Encuentro el departamento, converso con los propietarios, fijamos las condiciones del alquiler, firmamos el contrato de alquiler por un año forzoso para habitar en alquiler y pues ya vivo un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y así sucesivamente y voy pagando mi alquiler de manera mensual. Como inquilino, ¿soy poseedor o soy detentador? Posesión. ¿Posesión? Sí, yo creo que sí. Ya, está muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. ¿Hay posesión o hay detentación? Analicemos. Buenas noches. De tentación, doctor, porque es un cuarto en alquiler y Ya, el cuarto está en una casa que le pertenece a otra persona. ya. O sea que sería detentación. Sí lo hice de tentación porque no puede disponer. Allá. Pero puede usar y gozar. Exacto. Pero no disponer. Ya, perfecto. Analicemos en base a la figura de la posesión. ¿Qué nos dice la posesión? Que es un poder de hecho que tiene una persona sobre un bien para usar y gozar. Perfecto. Un inquilino está en posesión de un bien, es un poder de hecho, va a usar y va a gozar de ese bien, claro que sí. Pero ahí está el elemento corpus en ambos, tanto en el poseedor como el inquilino, ¿cierto? El poseedor está en el lote, usando, gozando del bien, haciendo sus mejoritas, está el elemento corpus. En el alquiler está el inquilino, también de manera material, ahí está el cuerpo, en posesión del bien, lo está usando y gozando.
El elemento animus en el poseedor que está en el lote haciendo sus mejoritas, limpiando, poniendo plantitas, servicios básicos, nadie lo molesta. El elemento animus está en que está actuando como si fuera un propietario y tiene la intención, tiene el ánimo de un día ser propietario de ese bien. ¿Ustedes creen que en el contrato de alquiler el inquilino, sea que firmó 1 año o firmó 2, le va a nacer la intención de hacerse dueño por el solo hecho de estar viviendo ahí 1 o 2 años? ¿O no? No. No, No, doctor. no. Sabe No. muy bien cuándo empieza su contrato y cuándo termina. ¿Cierto? Sabe muy bien que la calidad que tiene, como decía María Herrera, que la calidad que tiene es la de inquilino. Por tanto, no podría ni siquiera legalmente un día pensar que por ejercer, por estar en posesión de ese bien por 1 o 2 años, se va a hacer dueño. A esas personas que se encuentran en cualquier otra calidad menos de poseedor, es decir, que pueden estar en la calidad de inquilinos, anticrecistas, cuidadores, o como se le quiera llamar, no pueden tener la calidad de poseedores, sino que cuentan con la calidad de detentadores, de tentación. Estoy sobre un bien, pero sé quién es el dueño, ¿cierto? Con el que he firmado mi contrato. Y mi contrato me dice que la calidad que yo tengo es la de inquilino. No puedo decir o autodecirme que sea poseedor. En la posesión, para ser tomada como tal, no solamente tiene que estar el corpus, sino también el animus. ¿Y cuándo nace el animus? Cuando por el transcurso del tiempo estoy ejerciendo posesión en algún bien, hago mejoras, me comporto como si fuera el propietario, el vecindario me conoce, nadie ha venido a molestarme, no conozco de quién sea el bien, y pasa el tiempo. Y con el tiempo, el poseedor va generando un sentimiento de pertinencia, es decir, es de mí. Este terrenito es de mí. Nadie ha venido a reclamarlo. He levantado los cuartitos, he empezado a levantar los muros, una puerta, y nadie me ha molestado. En cambio, el inquilino, el anticrecista, el cuidador, el morador, como le quieran llamar, el momento que el contrato esté llegando a su fin, o renueva otro contrato o se va. ¿Por qué? Porque su condición jurídica estaba definida como inquilino, anticrecista o cuidador. Entonces, la detentación es el acto de poseer un bien, pero sin la intención o el ánimo de hacerme dueño. ¿Por qué? Porque de por medio existe un contrato que me reconoce cierta calidad. Si es alquiler, soy inquilino, arrendatario. Si es anticrético, soy anticrecista, el que ha puesto el capital para vivir. Soy cuidador, soy morador, tendrá que haber un contrato. Esta clase de personas que son detentadores y no poseedores no van a poder fácilmente hacer el trámite, por ejemplo, de la usucapión, aduciendo que ya vive hace más de 10 o 15 años en el mismo inmueble. La primera pregunta va a ser, ¿en calidad de qué vive usted? ¿Cómo ha entrado a vivir ahí? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Mediante un contrato de alquiler.
Entonces, señor, usted no es un poseedor. Usted es un detentador que ha recibido el bien inmueble de manos de los propietarios. Lo único que usted puede hacer es usar y gozar de ese bien que está pagando. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre posesión y detentación. ¿Alguna pregunta? Adelante, María levantó la mano, después Ignacio. Doctor, hay casos en los que una persona, digamos, estaba como cuidador de una casa por 10 años y en su contrato decía 10 años. Y vence el contrato y el dueño tampoco aparece y el cuidador sigue. ¿Es posible que se haga dueño el cuidador de la casa o no? Muy, muy buena pregunta. Enseguida la absolvemos. Ignacio, adelante. Gracias, doctor. Es una pregunta parecida. Es un caso de un familiar que pasó. Am, ¿Qué pasa cuando está en calidad de anticrético? Con la explicación que usted me dio, yo diría que estaría en calidad de tentador, ¿no? Pero el proceso sí se llevó a cabo, se llevó a cabo. O sea, en este caso específico, digamos que es un familiar conocido, sí hubo el proceso de usucapio, algo así. Entonces sí tuvieron que ir a corte, etcétera. Aunque había un contrato de por medio y era de anticrético. O sea, mi familiar fue el que le dio la casa en anticrético y la persona no quería devolver. Ya. Sí, ambos son similares. Muy buenas preguntas. A ver, con la diferenciación que acabamos de hacer, lo que es la posesión y lo que es la detentación, mientras exista un documento, un contrato vigente que determine la calidad del sujeto, siempre va a ser detentador. Pero la detentación no es eterna. ¿Ya? La detentación no es eterna. Como decía María, firmé un contrato como inquilino o como cuidador por 10 años. Se vence mi contrato y resulta que el dueño no aparece más, pero sigo habitando el bien inmueble. Pasa un año, sigo cuidando, de pronto hago arreglos en los cuartitos, en la cocina, planto más plantitas, hago la acera, siguen pasando los años, asisto a las reuniones de la OTB o de la Junta Vecinal, pago las cuotas, no aparece el dueño, pasan 5 años, pasan 10 años y más. La norma dice que mientras exista un documento que acredite de manera vigente la calidad de uno de los sujetos, la detentación persiste, subsiste. ¿Cuándo se pierde la detentación, la calidad de detentador? Precisamente cuando ese contrato fenece, no ha sido renovado y la persona continúa usando y aprovechando ese bien. Entonces, vencido el contrato de los 10 años de cuidador, si el dueño no me ha sacado, no ha renovado el contrato y encima se ha perdido, a partir del año 11, he perdido ya la calidad de detentador y me he convertido en posesionario. Y dependiendo del tiempo que pase sin ningún obstáculo, claro que podría a los 10 años y más demandar una usucapión y transformarme en propietario. ¿Me dejo entender? De ahí que se recomienda, y es cierto, en nuestra cultura existen inquilinos con 5, con 10, con 15, con 20 años. Es cierto. El tema es, como vamos a ver más adelante, el tema es que debo establecer como propietario tener vigente la calidad de detentador, tener la calidad de inquilino, de anticresista para el que ha firmado el contrato conmigo como propietario.
Pero si yo no renuevo el contrato y encima no aparezco más por X o Z motivo y los años pasan de manera periódica consecutiva, llegado el momento podría habilitarlo para que me meta una usucapión y se haga dueño de esa propiedad. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los efectos de una usucapión con respecto a que el dueño aparece justo en el proceso de usucapión y me demanda y nos metemos en demanda. ¿Listo? ¿Está claro, María Ignacio? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? Doctor, Entonces, la calidad de poseedor se adquiere por el solo hecho de poseer un bien. ¿Sí? Por el solo hecho. Dos elementos constituyen la posesión. Corpus animus. Lo contrario a la posesión es la detentación. Existe el corpus, pero no puede existir el animus, es decir, no puede existir la intencionalidad de un día hacerme propietario o hacerme dueño. ¿Por qué? Porque primero conozco quién es el propietario, quién ha firmado un contrato conmigo. La calidad que tengo en ese bien es de inquilino, de anticrecista, de cuidador. Así lo he firmado. Entonces, no puedo durante el contrato vigente considerarme poseedor, porque soy un simple detentador. Pero si el contrato, el documento que me daba la calidad de detentador, vence y no se renueva más, entonces sí podría pensar en que la detentación ha terminado con el contrato y pasado el plazo, se ha convertido en posesión, donde también va corriendo el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que se les recomienda, por ejemplo, a los propietarios. Doctor, tengo un inquilino que vive ya hace unos 7 años atrás y no hemos renovado el contratito. ¿Cuál es el primer consejo? Renovar el contrato. Mantener vigente el contrato. ¿Sí? Mantener vigente el contrato. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro, chicos? Está Pregunten lo que claro, se doctor. les ocurra, chicos. Una pregunta. A ver, Eh, a ver si más no estoy entendiendo. ¿En qué términos yo debo basarme para decir que es un caso de usucapión para hacer lo que es la diferencia en esto que estamos avanzando ahorita? ya, muy bien. Nos vamos a adelantar un poco a los temas, pero les voy a explicar. Fíjense, a ver, hagamos una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión. Para no estar cortando en media explicación, les propongo, voy a hacer un corte de la grabación acá y en un par de segundos les paso el nuevo link, ¿ok? está bien, doctor. De acuerdo. Está bien, doctor. Por favor, no olviden registrarse en el chat los que no lo han hecho. No estoy viendo ningún registro en el chat, chicos. En la segunda sesión, por favor, se van a registrar aquellos que no lo han hecho. Tengo algunos, apenas pocos, que sí lo han hecho, ¿ok? Entonces, enseguida les paso el nuevo link.